El crimen ocurrió en 2008 en un apartamento de alquiler de Barcelona. María Ángeles Molina adormeció a una amiga, la asfixió con una bolsa de plástico y la impregnó con el semen de 2 gigolos para simular un móvil sexual. Soy Ana Vallabriga y estás escuchando el podcast Sin Ficción, el podcast de la editorial Al Revés sobre crímenes reales y literatura. Desde 2018, la colección Sin Ficción, dirigida por la escritora y periodista Marta Robles, aborda crímenes reales contados por los periodistas que siguieron, en primera línea, cada uno de los casos. Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com. Soy Maika Navarro, periodista. Actualmente escribo en La Vanguardia y colaboro con Ana Rosa Quintana en su matinal de Telecinco, desde Barcelona principalmente. También estoy los fines de semana en el suplemento de Catalunya Radio y soy la autora de Desmontando el crimen perfecto. Bienvenida, Maika. Muchas gracias. El 21 de febrero de 2008, una empleada de la limpieza encuentra a una mujer muerta y desnuda sobre el sofá con una bolsa de plástico en la cabeza en un apartamento turístico de Barcelona. No había documentación para identificar a la mujer, tampoco hallaron su ropa y se barajó la posibilidad en un primer momento de que hubiera muerto como consecuencia de un juego sexual. Maika, la policía no lo tenía nada fácil. Pues no lo tuvo fácil en un primer momento porque el responsable de esa escena trató de despistarlos y nada como despojar a un cuerpo, a un cadáver de su identidad para entretener a los investigadores en un tiempo que en cualquier investigación es solo esas primeras horas. Y aquí lo que consiguió el responsable de este crimen al despojarla de identidad es que la policía tuviera que invertir, los Mossos d'Esquadra tuvieron que invertir de tiempo en saber quién era. Pero sí es verdad que esa escenografía, esa puesta en escena invitaba a pensar sobre todo en una escenografía, una muerte del tipo sexual, principalmente sexual. Además, coincidía en el tiempo con alguna muerte que se había producido por asfixia. Y eso era la intención fundamental del responsable. De hecho, se llega a hablar del crimen perfecto, que es el nombre que tú también recoges como título del libro. La responsable de titular El crimen perfecto fui yo. En su momento, cuando escribo sobre el caso en el periódico de Cataluña, el título que asumo porque lo firmo, es verdad que estaba consensuado con mis jefes de entonces en el periódico, era ese, El crimen perfecto, porque nos parecía que esa puesta en escena, esa laboriosidad con la que la autora del crimen se había entretenido en intentar eliminar pistas, podía recordar incluso al de la película. De hecho, esa crónica del periódico se ilustró en su momento con el cartel de la película. Lo que ocurre es que yo no fui consciente hasta años después del daño que ese titular había provocado a la familia de la víctima, a los padres, al hermano, a la pareja, a los amigos, a los familiares de Ana María Páez. Porque al otorgar esos atributos de un crimen perfecto, parecía que estábamos aplaudiendo la capacidad de la autora. Parecía que estábamos como dándole
un broche como un diploma, ¿no? O sea, casi aplaudiendo. Y ese título provocó un daño terrible porque el caso pasó a ya denominarse el crimen perfecto. Y de hecho la referencia sobre él es el crimen perfecto. Y cuando estoy frente al libro, por el encargo de la editorial Al Revés, yo evidentemente no quería que el título se llamara, el caso fuera Crimen Perfecto, pero un amigo, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, se le ocurrió la idea y dice, bueno, si lo que me has contado está clarísimo. Lo que has hecho aquí es desmontar el crimen perfecto, desmontándolo. Y entonces ahí sí, desmontando el crimen perfecto, que al mismo tiempo yo aprovechaba para reconocer, y lo he hecho en todas las entrevistas, y siempre que he hablado del libro, de que en el aprendizaje que tienes personal o profesional como periodista de sucesos, en mi caso, pues ahí me equivoqué mucho. No fui capaz de intuir el dolor gratuito que estaba añadiendo al dolor brutal que ya tenía la familia, primero con la desaparición, después con el hallazgo, y esos 2 o 3 primeros días en los que todo eran interrogatorios sobre una Ana María Páez, que los mozos iban encontrando datos que no cuadraban nada con la Ana que conocía a su pareja, a sus padres, y era como, ¿me está usted diciendo que mi hija tenía una doble vida? ¿Me está usted diciendo que la mujer con la que yo he vivido 8 años, es que me está hablando de otra persona? Claro, le estaban hablando de ese personaje que había creado la asesina precisamente para eso, para despistar a los investigadores. Y eso incrementó el dolor. Y mi título no ayudó. Bueno, yo entiendo que el trabajo vuestro es que requiere de una toma de decisiones tan rápida, de estar al pie de la calle en todo momento, y a veces es complicado ponerse en todas las facetas, ¿no? O entender todo lo que puede rodear el asesinato de una persona. Tal cual. Y en los últimos tiempos, las prisas a las que te empuja Twitter, la versión web del medio al que trabajas, aún te piden rápido, 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 rápido. Y en el periodismo las prisas no son buenas, pero especialmente no son buenas y son desaconsejables en el periodismo de sucesos. Nuestra materia prima son seres humanos en un momento crítico de sus vidas. Tenemos entre manos víctimas, familiares de víctimas, alguien que está en un momento emocionalmente complicadísimo y que seguramente en el peor momento de su vida, unos padres que acaban de asesinar su hija después de 2 días desaparecida, una familia que no encuentra, una madre que ahora mismo no encuentra a sus 2 hijas pequeñas, en fin. Por tanto, ante esa realidad, nosotros no podemos contribuir en nada a incrementar ese dolor. Y por tanto, no nos podemos equivocar, porque nuestras equivocaciones son súper dolorosas. Señalar a alguien de manera equivocada, nuestros errores son... Cuando se equivoca el de política o se equivoca el de deportes o el de economía, ostras, no hay dolor de por medio. Nosotros sí. Nuestros errores pueden hacer muchísimo daño, hacen mucho daño. Por lo tanto, tenemos que ser los más precavidos, los más pacientes y los que menos prisas tengamos en publicar. Cuesta, ¿eh? Cuesta porque la competencia es grande, los compañeros que tienes a tu alrededor son muy buenos, y cuando hay casos muy mediáticos en los que todo el mundo está ahí, tu jefe te está pidiendo algo para salir del carril, algo diferente, pues es fácil meter la pata, pero hay que intentar no hacerlo. Además que los crímenes golpean a todo tipo de personas, como tú decías, y en este caso era una familia normal. Ana María Páez era una mujer trabajadora, casada, que tenía una vida completamente normal y que su error
fue pues encontrarse, cruzar sus pasos con una compañera de trabajo que, bueno, que la suplantó su identidad e intentó encubrir este crimen, ¿no? Sí, Ana tenía una vida, pues eso, con su pareja, con Carlos, en un piso que ambos compartían en la Meridiana de Barcelona. Un buen empleo había tenido. Después tuvo otro donde no lo pasó bien, pero ya había conseguido uno nuevo, unos padres honrados, trabajadores, que habían luchado por ella y por su hermano para darles una buena educación. Se habían criado en el Hospitalet de Llobregat, los dos. Ella trabajaba en lo que le gustaba, en el diseño, y tenía muchísimos sueños de crear algún día su propia línea y de volar, porque era una mujer con una gran creatividad, muy buena amiga de sus amigos, sorprendente, se pone la piel de gallina cuando relees en el sumario las declaraciones de sus mejores amigos, que eran las amigas de toda la vida de Hospitalet, algunas pues nuevas por el ambiente laboral, pero que mantenía las del barrio. Y de pronto, bueno, pues una de aquellas jefas con las que se había cruzado en uno de sus trabajos, la que era responsable de personal, María Ángeles Molina Fernández, ella nunca había acabado de perder la conexión del todo con Angie y un día, tampoco eran amigas, era bueno, una relación cordial y un día, pues Angie, María Ángeles Molina, que era más conocida como Angie, pues le propone, va, te invito a cenar que te quiero enseñar un apartamento. Y Ana le cuenta a Carlos, oye, que he quedado con Angie para cenar, te veo luego en casa, iré directamente desde el trabajo. Esa primera noche no llegó, Carlos pensó pues, que se habría quedado a dormir en casa de, de Angie y cuando la llamó al despertar el móvil no contestaba, pero también pensó que descuidada como era no se habría llevado el cargador del teléfono móvil, lo tendría apagado. Después siguió insistiendo, ya le empezó a extrañar más que no lo hubiera recargado en el trabajo y claro, ya al llamar al trabajo y que le explicaran que no había ido a trabajar esa mañana, ahí ya reventaron todas las alarmas. Bueno, Carlos hace unas primeras batidas por hospitales con otro amigo, llamar a todos los hospitales, busca y encuentra el teléfono de Angie porque él no lo tenía, porque nunca la había visto, la llama, le pregunta y Angie le cuenta, oye, pues es que al final es que nunca vino a cenar, es que me llamó para decirme que lo aplazaba. Le extrañó muchísimo, pero bueno, eh, rastreo por hospitales y ya esa misma tarde con el padre de Ana se acercaron a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Hospitalet a presentar una denuncia y con esa denuncia que estaba sobre la mesa, bueno, cuando prácticamente de manera simultánea, cuando el padre y la pareja de Ana estaban denunciando en la comisaría de Hospitalet, a las pocas horas otro grupo de Mossos de Escuadra de investigación, primero de seguridad ciudadana, porque bueno, el hallazgo lo hace la mujer de la limpieza, bueno, pues se encuentra en el cadáver y es en un primer momento cuando aparece ese cadáver sin identificar que en la base de datos se sabe que ha aparecido que hay una denuncia por desaparición en Hospitalet de una mujer que podría tener algún elemento común. El padre y la pareja habían dado algún detalle de un par de tatuajes que llevaba impresos en el cuerpo Ana. Esos tatuajes coincidían con la descripción del cadáver que había hecho en su informe el forense cuando levantó el cadáver y bueno, solicitaron al padre y a Carlos que les acompañaran hasta el atómico forense y bueno, ella mismo la reconocieron, identificaron sin ninguna duda.
Hago una pausa en la entrevista. Preguntábamos en redes sobre qué crímenes recordabais que hubieran tenido una ardua labor de investigación. Lucas nos respondía con el caso de Elena Jubain. Elena era una bibliotecaria de 27 años que fue encontrada muerta en el patio interior de un edificio de Sabadell. Había sido lanzada al vacío desnuda y con varias quemaduras en su cuerpo. En su cuerpo se encontraron también restos de somníferos. Esto ocurrió en 2001. Elena Jubain era socia de un grupo excursionista. 3 miembros de ese grupo fueron imputados por su asesinato. Una de ellos vivía en el edificio donde apareció el cuerpo de Elena y acabó suicidándose en prisión. El segundo imputado fue su pareja, que no fue detenido, y la tercera imputada fue una amiga de Elena, que unos meses antes del asesinato envió unos mensajes anónimos e inquietantes a la fallecida. En 2005 el juez dictaminó que no había pruebas determinantes para ir a juicio. La familia defiende que hay evidencias claras de que las personas imputadas están implicadas en el asesinato. El 3 de agosto de 2020 se dictó la reapertura de la investigación y hay que tener en cuenta que el delito prescribe en 2025. Gabriela recordaba el caso del Rey del Cachopo. El 13 de agosto de 2018 se halló el tronco de una mujer dentro de una maleta en una nave que tenía alquilada César Román. Le habían arrancado las prótesis mamarias y las habían quemado para dificultar su identificación. Pero el cuerpo se llegó a identificar gracias a las pruebas de ADN. Cuando se descubrieron los restos, el asesino César Román vivía en Zaragoza con una identidad falsa y trabajaba como cocinero. César Román fue un empresario de éxito gracias a estafas, impagos y a tener mucha cara dura. Comenzó a salir con Heidi Paz, una joven hondureña, cuando ésta trabajaba como camarera en uno de sus restaurantes. César Román había tenido otras relaciones de pareja en las que ejerció violencia de género, amenazando, agrediendo e incluso haciendo daño a los animales de sus novias. Respecto a Heidi Paz, él mantuvo durante todo el tiempo que su pareja o bien vivía en Honduras o bien había sido asesinada por una banda organizada. Durante el juicio se negó a creer que el torso que había aparecido fuera el de su novia a pesar de las pruebas de ADN. No tuvo reparos en hablar mal de ella y no pareció apenado en ningún momento por su desaparición. Además sostuvo una postura altanera, permitiéndose corregir al juez y a los abogados. Los brazos, las piernas y la cabeza de Heidi Paz no han sido encontrados y no se ha podido determinar la causa de la muerte. César Román ha sido condenado a 15 años de cárcel, la pena máxima cuando se trata de un homicidio. Continuamos con la entrevista. Angie, María Ángeles Molina, es que preparó todo un escenario del crimen para intentar despistar a la policía, como habíamos comentado antes, que eso también levantó cierto morbo, ¿no? Y cierto interés en este caso. Bueno, eso se supo después. En un primer momento, fíjate, cuando aparece el cuerpo, la Oficina de Comunicación de Mossos d'Esquadra tiene como protocolo, tiene protocolizado hacer pública una nota, a no ser que el juez lo desautorice, en la cual se comunica la aparición de un cadáver y si se anuncia el inicio de una investigación. En este caso fue así, anunciando que se trataba del cadáver de una mujer sin identificar. Eran 2 datos. Esos 2 datos entraron muy tarde, era una semana con muchísimas informaciones de tribunales, de sucesos, y apenas fue medio breve, media columna en algunos diarios de papel. Al día siguiente, algunos compañeros ya nos acercamos hasta el lugar, hasta el inmueble donde había aparecido el cuerpo. Pero los testigos apenas sabían nada. Era una casa, era de los primeros apartamentos que se alquilaban por horas a turistas en la ciudad, había un bar al lado. Bueno, los que gestionaban el apartamento no querían hablar. No fue especialmente fácil, pero sí que, y algunos compañeros filtraron, o sea, algunos compañeros supimos, yo junto con algunos compañeros supimos que el cadáver presentaba una bolsa en la cabeza y estaba maniatado. Bueno, incorporamos esos detalles, pero de pronto la investigación se cerró en banda. Yo creo que nos enganchamos a otro caso. A mí particularmente, yo no me desenganché porque, y eso lo cuenta en el libro, aparece una amiga, muy amiga mía, que me llama preguntándome por el cadáver sin identificar de Gracia, si sé alguna cosa más. Y es porque esta amiga mía es vecina de Carlos y de Ana. Y allí en esa zona, en el barrio del Congrés. Y una de sus mejores amigas, Antonia,
regentaba un bar en ese momento, la pareja iba al bar como clientes y entonces todo el barrio estaba, pues eso, ha desaparecido Ana, y de pronto leyeron en el periódico, algo que dijo, hostia, pues por su cuenta, oye, ¿sabes algo de ese cuerpo? Entonces digo, bueno, pero ¿quién es? Bueno, pues, pero ¿quién estáis buscando? No, pues que ha desaparecido una chica, Ana. Y ya cuando la identificaron, ellas mismas me dijeron, oye, pues sí, nos ha confirmado el novio y la familia que es Ana. Entonces yo rasqué un poco más, pero ya publiqué una tercera crónica, pero ya dejé de publicar, porque los investigadores como se cerraron mucho y, y paré. Y paré de publicar, pero no de recabar información, porque empecé a descubrir que un montón de gente de mi entorno conocía a la víctima. Y al cabo de unas semanas, bueno, una fuente me asegura que la presunta asesina llevaba unas semanas detenida y que además, bueno, pues me da esos detalles de que, durante la autopsia se había identificado restos de semen en la boca y en la vagina y que en el laboratorio había determinado que se trataba de semen de dos hombres diferentes. Además, se cotejó con el de la pareja y el de la pareja de entonces de la asesina y se descartó y finalmente, gracias a el trabajo que se había hecho tras la detención de todos los movimientos que había hecho la presunta asesina, especialmente en este detalle en el ordenador, ella buscó pues eso, prostitución masculina. Bueno, pues finalmente se identificaron a los dos hombres que en ese momento trabajaban ejerciendo la prostitución masculina y que trabajaban en un salón de Barcelona donde había una particularidad que ella estaba interesada y era que el prostituto no fuera al lugar donde ella viviera, sino que tuviera un espacio fijo al que ella visitar, porque entendía que así era menos sospechoso para ella. Bueno, pero todos esos detalles se supieron un poco después y es verdad que sí, que todos esos, pues eso, una tipa que no solamente decide eh, hacerse pasar por una amiga durante prácticamente 2 años, cobrar seguros, contratar pólizas, asesinarla, sino que en el macabro montaje para el crimen y para ella salir indemne, para hacer más creíble esa presunta fantasía sexual, es capaz de contratar a dos prostitutos, hacerles que se masturben en dos frascos, distribuir una vez ya ella dormida o ya muerta, bueno, dormida seguramente porque el semen de la boca se lo colocó antes de la bolsa, pues dormida por el medicamento con el que la hizo dormir, bueno, pues semen en la boca, en la vagina y que todo eso fuera interpretado por los investigadores. Sí, sí, un sinfín de elementos absolutamente terribles para la familia, increíbles para que una mente cabal pueda maquinar tanta maldad. Desde luego en el libro está explicado todo con muchos detalles, incluso la relación de María Ángeles Molina, de Angie, con las mozas que la detienen y hay detalles muy curiosos, como su interés por tomarse su yogur por la noche y cuidar su dieta mientras está en la cárcel. O sea, el libro está lleno, lleno, lleno de detalles que a cual te deja la boca más abierta, la verdad. Finalmente, María Ángeles Molina fue llevada a juicio y fue condenada. 22 años de prisión para María Ángeles Molina. Así lo ha notificado hoy un auto de la Audiencia de Barcelona. La mujer está acusada de matar a una amiga y dejar pistas falsas para simular un móvil sexual con el propósito de cobrar los seguros de vida que había contratado suplantando la identidad de la víctima. El abogado de la acusación particular mostraba de esta forma su satisfacción. Bueno, la sentencia ha acogido todas nuestras peticiones en cuanto a la calificación, sobre todo, que era lo importante, y es que ha condenado por un delito de asesinato, de falsedad continuada y de estafa. Los tres delitos por los cuales calificábamos nosotros, como también el Ministerio Fiscal. La sentencia fue recurrida por la abogada de María Ángeles Molina
y, y bueno, consiguió una rebaja porque es cierto que no se pudo determinar nunca con qué sustancia se utilizó para dejar indefensa a la víctima y proceder a maniatarla, en la bolsa, asfixiarla y demás. El juicio fue durísimo para la familia. Fue durísimo por la actitud de ella. Ella, pese al tiempo que he transcurrido en prisión, no hizo ningún ejercicio de reflexión, de contrición, de arrepentimiento. Al contrario, reapareció altanera, desafiante, fría. Sorprendió muchísimo porque a la familia no le puedes devolver al ser que has arrebatado asesinándolo. Pero un reconocimiento del hecho ayuda a que el tiempo pase de manera más suave. Un reconocimiento, un perdón por parte del asesino, aunque eso no implica que tú tengas que perdonar, pero ayuda a sanar, ayuda a hacer más llevaderos los días. Si yo hubiera explicado porque es evidente, era por dinero, no había otra razón. Pero al negarlo con esa frialdad, ante la evidencia de datos y de pruebas que le iban casi arrojando a la cara a los investigadores, que ella se mantuviera casi como un chiste. Encuentran toda la documentación de la víctima en un sobre detrás de la cisterna del baño de su novio. Y cuando le preguntan eso que hace ahí, dice algo así como, no lo sé, dígamelo usted. O, por ejemplo, ya lo más cruel, las cámaras de seguridad de la entidad bancaria en la que ella, simulando ser Ana, la graban entrando en esa sucursal, una sucursal bancaria cercana al lugar de trabajo de Ana en Mataró, que en ese momento trabajaba en Mataró, la graban. Y es evidente que esa mujer con peluca negra no es Ana. Y es evidente que si las pones la foto y a ella, pese a la peluca negra, es que es ella. Era una cámara con buena calidad en color y ella, pese a la evidencia, pese a que era blanco en botella, dijo que no era ella. Bueno, pues ante eso fue muy duro el juicio, fue muy duro. Además de tratar el caso de la muerte de Ana María Páez con mucha minuciosidad, como decía, a mí lo que me ha parecido que aporta un plus el libro es todo el trabajo que no se ve de los periodistas de investigación. Tú has hablado antes del estrés, del estar al filo de la noticia, de esa presión por tener información nueva, ¿no?, que poder publicar. Pero es que está también también descrito en el libro, que es fascinante. Yo creo que para los estudiantes de periodismo te abre un poco los ojos a cómo funciona el mundo. Yo tengo 52 años, empecé con los sucesos a los 20 y poco y a día de hoy sigo yendo a los sitios donde matan a la gente. Y el día que vea que ya no me levanto y ya no tengo ya no salto de la silla como un resorte y me cojo la moto y me salto semáforos para llegar hasta un sitio, entonces tendré que pasar los trastos a otro. Porque el periodismo de sucesos es una manera de vivir, es mucho más que un oficio. También es verdad que lo puedes vivir de muchas maneras, ¿eh? No todo el mundo tiene que practicar el periodismo de sucesos de la misma manera ni el mismo patrón. Cada uno, y eso está bien, porque cada uno aporta su personalidad y tal. Para mí es una manera de vivir. Yo me involucro en los temas como si me fuera la vida, en algunos más, en otros menos. Me cuesta muchísimo poner barreras emocionales que son los que te aconsejan siempre que lo hagas, pues para luego no salir trasquilado emocionalmente. Pero a mí ni soy capaz de ponerme barreras en la vida, ni lo soy capaz de hacerlo con los casos. Y esos casos que a veces se alargan en el tiempo y que ese alargarse en el tiempo hace que intimes con familiares, con amigos, con investigadores, me meto hasta en la cocina, no, la cocina, el trastero y el patio de vecinos. Y eso luego tiene un precio porque te los llevas a todos contigo a casa durante las noches y en los sueños y te quitan el sueño muchos días,
Pero bueno, cada uno lo ve de una manera. Vivirlo con distancia tampoco está mal, ¿eh? Cada uno, insisto, cada uno tiene su patrón y su manera de actuar. Yo, para mí, es mi manera de vivir. Y mi vida está montada alrededor de mi oficio. Yo, en fin, es tal cual. Mi vida está montada alrededor de eso. Tampoco, no sabría hacerlo de otra manera. No sabría hacerlo de otra manera. Y el trabajo, tal y como lo describes, porque ya digo que es muy claro en eso el libro, me recuerda mucho al trabajo de la policía, ¿no? Que de repente tienes varios casos y a lo mejor hay uno que tú quieres tirar, pero tu jefe te dice: "No, tienes que tirar por este", y lo describes muy bien en el libro, ese conflicto entre casos. Sí, eso pasa. Que temporalmente coincidan, que te tengas que dedicar a algo, que temporalmente coincidan que no haya espacio, porque el espacio en papel vale oro, como los minutos en televisión, y el que a ti te apasiona igual no es el que a tus superiores entienden que es el que se tiene que ocupar más espacio y te lo relegan a un puñetero breve. Ahora es cierto que las webs te permiten siempre rescatar cosas y darle todo el espacio que tú consideras que merecen. Pero sí, eso es una guerra. Los temas de cada uno se pelean ante tus jefes, se pelean para... Al final es una pelea constante porque todo un diario rivaliza cada noche cuando le explica a su jefe lo que tiene para el día siguiente. Hay una escenografía que es muy curiosa, que es que cada uno ahí defiende su tema, porque el defenderlo implica que te den papel para que luzca, y contra mejor sea tu tema, pues mejor va a lucir. Y en estos tiempos de recortes también en páginas, pues el papel va muy caro. Y lo mismo, y el mismo ejemplo, pero en lugar de soporte de papel, minutos de radio o minutos de televisión de antena, sirve lo mismo. Curioso, qué curioso. Es que está tan bien descrito en el libro, me ha gustado muchísimo. Dices en el libro que te gustaría parecerte a 3 periodistas de sucesos: a Jesús Duba, a Jorge Rodríguez y a Manuel Marlasca. Simplemente observo la realidad e intento ayudar a cambiarla desde las páginas o desde la web del país de Madrid, España. Yo creo que la esencia del periodismo es que alguien te cuente algo sabiendo que eres periodista y que te lo cuente gratis y que te lo cuente a sabiendas de que probablemente se va a ver publicado. Y por eso el periodismo es tan complicado de hacer. En el momento en el que tú pagas a un detective o pagas a una fuente de información para que te cuente algo, ya no estás haciendo periodismo, estás haciendo otra cosa. No sé cómo se llamará, pero eso no es periodismo, ¿vale? Porque el periodismo es, vuelvo a decir, que alguien te cuente algo sabiendo que tú eres periodista y que lo vas a publicar, ¿no? ¿Cómo debe ser un buen periodista de sucesos? Bueno, un buen periodista de sucesos lo que tiene que ser principalmente es curioso, tenaz, paciente, empático, absolutamente empático, porque la materia prima es, como te decía antes, muy delicada y por tanto muy cuidadoso con eso, tremendamente responsable con sus fuentes, porque sus fuentes se la juegan, se juegan años de cárcel, ¿eh? Y el empleo por contarte determinadas cosas y, y con la conciencia clara de que tu vida personal se va a reducir a la mínima expresión porque la dedicación es exclusiva. El libro fue duro escribirlo, ¿eh? Trabajoso. Además, lo finalicé prácticamente en unos meses en que yo, bueno, estaba fuera de mi casa, estaba viviendo en casa de mis padres, no tenía espacio en casa de mis padres, no tenía que escribir por la noche en la redacción de La Vanguardia cuando había acabado con el día de La Vanguardia, y los días en La Vanguardia ese verano fueron terribles porque tuvimos unos índices de muertos, casas, bueno, fue terrible. Todas las mañanas tenía directo con Ana Rosa, o sea que fueron días de dormir muy poco. Y es curioso, ¿eh? Mientras lo iba escribiendo, no era... Conseguí ese ejercicio que a veces a mí me cuesta mucho de volver a ese escenario, y que cada secuencia que yo redactaba y describía, es que estaba yo allí dentro. Y yo que tenía pánico absoluto a escribir un libro,
y que durante los últimos casi 15, 20 años había dicho que no a muchas propuestas porque yo no quería hacer un libro más, no quería hacer algo... O sea, yo sé escribir noticias, reportajes, controlo ese espacio de texto y sé que lo hago bien, días mejores, peores, pero sé que mis crónicas tienen el ritmo que yo le quiero dar en ese espacio de una noticia. Pero de pronto alargar una historia tantos folios me pareció capaz de hacerlo sin aburrirle al lector. Y yo debo reconocer, y no es una cuestión ni de modestia ni de nada, pero con toda la humildad del mundo, que estoy muy satisfecha del resultado. Muy satisfecha, porque no ha habido ni un solo lector al que no le haya gustado. Y eso es tan reconfortante, tan reconfortante. Y después yo dejé que el último, antes de entrar a imprenta, lo leyera un miembro de la familia de la víctima. Le ofrecí, aunque iba mal, había ya reventado todos los plazos de entrega, me comprometí a hacer los cambios que consideraran, pero sin objetar nada. No me tocó ni una coma, porque lo único que me pidió fue que fuera rigurosa con la verdad y honesta con la memoria de su hermana. No me dijo, evidentemente un libro así no le puede gustar al hermano de la víctima, porque lo que querría es que eso no hubiera pasado nunca y que nunca se hubiera escrito en un libro. Pero que no me tocara ni una coma fue ya una liberación y sentí un agradecimiento infinito. Y luego ya, pues eso, que le gustara a los lectores es fantástico. Y sí, me gusta que la gente asome un poco la nariz en cómo trabajamos, en lo complejo que es, en nuestras inseguridades, cómo nos equivocamos, cómo sufrimos, cómo lo vivimos, y eso está bien, eso está bien. Recordad Desmontando el crimen perfecto de Maika Navarro. Gracias, Maika. Eso de fondo son mis perros. Ya. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maika, de verdad. Los audios del caso pertenecen a la agencia EFE. La intervención de Jesús Duba pertenece al Tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social celebrado en Buenos Aires. La entrevista a Manuel Marlasca fue realizada por JF La Mata para Periodista Digital. Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com. Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a me gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.